Me llamo Celeste Quispe, tengo 78 años y vivo aquí en Cusco, Perú, donde nací y crié a mis hijos. ¿Alguna vez has sentido ese amargo sabor de la injusticia? ¿Alguna vez te has despertado en mitad de la noche con el corazón latiendo con fuerza, recordando a alguien que te hizo mucho daño? Hoy les contaré una historia que he guardado en mi corazón por más de 60 años. Una historia sobre el dolor, sobre el silencio, y sobre la venganza que tardó décadas en desarrollarse. Si creen conocer los límites de lo que un corazón herido puede hacer, prepárense. Porque lo que estoy a punto de revelar puede impactar incluso al más valiente. Quédate conmigo hasta el final, porque el giro inesperado no solo cambió mi vida, sino la de toda mi familia. Y estoy seguro de que nunca imaginaste que la venganza pudiera ser tan perfecta. Era 1952, yo tenía solo 12 años, y nuestra casita de adobe en San Blas aún olía al eucalipto que mi abuelo quemaba cada mañana para ahuyentar a los malos espíritus. Las paredes descascarilladas guardaban secretos que aún no comprendía, y el suelo de tierra resonaba con los pesados pasos de mi padre, Teodoro Quispe. Mi padre era un hombre alto, de manos gruesas y ojos oscuros que parecían agujeros en su rostro. Trabajaba en las minas de cobre a las afueras de Cusco y siempre regresaba al anochecer con ese olor a metal y sudor pegado a su piel morena. Mi madre, Esperanza, cuidaba de mí y de mis 3 hermanos menores, Amelia, de 10 años, Tomás, de 8, y el pequeño Carlos, de apenas 5. Nuestra vida era sencilla, pero tenía sus momentos de alegría. Los domingos por la tarde, cuando las campanas de la catedral repicaban por toda la ciudad, mamá preparaba unas gachas picantes que dejaban toda la casa perfumada con chiles y comino. Era en esos momentos cuando me sentía más segura, escuchando sus canciones quechuas mientras removía la olla de barro. Pero algo oscuro se cernía sobre nuestra familia. Algo que aún no podía identificar, pero que sentía como un peso en el pecho cada vez que papá llegaba a casa. Lo que no sabía era que el peso que sentía en el pecho era solo un presagio del infierno en el que se convertiría mi infancia. Y que los gritos que oía de madrugada no eran solo de mamá. La primera vez que sentí la furia de mi padre fue una fría noche de junio, cuando el viento de las montañas hacía vibrar las tejas de barro. Había roto sin querer la única taza de porcelana de la casa, una reliquia de mi bisabuela que mi madre atesoraba. Celeste. Su voz resonó por la casa como un trueno. Sentí que me temblaban las piernas al oír sus pasos acercándose. El olor a chicha de jora en su aliento se mezclaba con el acre olor de su ira. Cuando me agarró del brazo, sus manos parecían tenazas de hierro, dejándome marcas moradas que duraron semanas. Niña inútil, gritó mientras me sacudía. Ni siquiera eres lo suficientemente buena para cuidar una taza. Esa noche dormí en el suelo de la cocina, con hambre y frío, escuchando los sollozos ahogados de mamá en la habitación de al lado. Fue entonces cuando empecé a comprender que nuestra casa no era un hogar, sino una prisión donde papá era el cruel guardián. Los meses siguientes trajeron una rutina de terror. Cualquier cosa podía desencadenar su ira, un plato mal lavado, una risa demasiado fuerte, una mirada que consideraba irrespetuosa. Sus puños siempre encontraban su blanco en nosotros, los niños, mientras su madre le rogaba de rodillas que parara. Pero lo peor estaba por venir. Porque descubrí que la violencia de papá no se limitaba a puñetazos y gritos. Había algo mucho más siniestro ocurriendo en nuestro hogar, algo que cambiaría para siempre mi visión del mundo. Fue una mañana de principios de septiembre, cuando los jazmines del patio trasero desprendían su dulce aroma, que contrastaba con la amargura que me invadía, cuando descubrí la verdad más terrible sobre mi padre. Me desperté con sed y caminaba por la casa a oscuras hacia la cocina cuando oí un ruido extraño proveniente de la habitación de mis hermanos menores. Mi corazón se aceleró al reconocer la voz apagada de Amelia, mi hermanita, susurrando, «Por favor, papá, no». Me temblaban las manos al abrir la puerta ligeramente. Lo que vi esa noche se me quedó grabado en el alma como un hierro candente. Mi padre, el hombre que se suponía debía protegernos, estaba violando a mi hermana de 10 años. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y vi en ellos un dolor tan profundo que sentí como si una parte de mí muriera en ese mismo instante. Corrí a mi habitación, tapándome la boca para ahogar el grito de horror que quería escapar. Pasé el resto de la noche vomitando en silencio, con el cuerpo temblando y la mente intentando procesar lo que había presenciado. A la mañana siguiente, intenté hablar con Amelia, pero ella apartó la mirada y fingió que no había pasado nada. Entonces me di cuenta de que no era la primera vez. Y peor aún, descubrí que yo también había sido víctima de joven,
pero mi mente había bloqueado los recuerdos como forma de protección. Si esta historia te resuena de alguna manera, o si conoces a alguien que haya pasado por situaciones similares, por favor, deja un corazón en los comentarios. Tu interacción me da la fuerza para seguir compartiendo estos recuerdos difíciles. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque historias como esta necesitan ser contadas. ¿Pero crees que una niña de 12 años podría hacer algo contra un hombre violento como mi padre? Yo tampoco lo creía, hasta que descubrí un poder que ni siquiera sabía que poseía. Durante semanas, cargué con ese secreto como una piedra en el pecho. Veía a mamá preparar la comida con los ojos siempre hinchados de tanto llorar, veía a mis hermanos jugar en el patio con esa tristeza prematura en los ojos, y sentía una rabia que me invadía como fuego. Fue entonces cuando conocí a doña Pascuala, una anciana que vivía sola en una casita en lo alto de San Blas. Se decía en voz baja que conocía los secretos de las plantas y podía leer el futuro en las hojas de coca. Un día, mientras deambulaba sin rumbo por las calles empedradas, intentando escapar de casa, me llamó. «Chica, cargas con mucho dolor para tu edad», dijo ella, mientras sus pequeños y brillantes ojos me examinaban como si leyera un libro abierto. No sé por qué, pero le conté todo. Cada detalle, cada humillación, cada noche de terror. Doña Pascuala me escuchó en silencio, solo asintiendo con la cabeza y haciendo pequeños ruidos con la lengua. Tu dolor es grande, pero tu fuerza es mayor, dijo al final. Lo descubrirás cuando llegue el momento. Pero recuerda esto, niña, la justicia a veces tarda, pero siempre llega. Ella me dio una bolsita de hierbas secas y dijo: quema esto cada luna nueva y pide protección para tu familia. Y recuerda, quien siembra tempestades, cosecha tempestades. En ese momento no entendí del todo sus palabras, pero se convertiría profético. Porque mi vida estaba a punto de dar un giro completamente inesperado, y el poder que doña Pascuala vio en mí pronto se revelaría. A los 15 años, cuando ya no soportaba ver sufrir a mi familia, tomé una decisión que lo cambiaría todo, me escapé de casa. Una mañana de diciembre, cuando el aire andino estaba cargado con el olor de las lluvias que se acercaban, salí de casa llevando solo un bulto con mi poca ropa y las pocas monedas que había logrado ahorrar haciendo pequeños trabajos de costura para mis vecinos. Acabé en Lima, una gran ciudad que parecía un mundo aparte para una chica de pueblo. Los olores eran distintos, escapes de coches, comida frita en las calles, el mar lejano. Los sonidos eran distintos, bocinas, voces en español mezcladas con palabras que desconocía, el bullicio constante de una ciudad que nunca dormía. Conseguí trabajo como empleada doméstica en la casa de una familia adinerada del distrito de Miraflores. Los empleadores, don Ricardo y doña Elena, eran buenas personas que me trataban casi como a una hija. Aprendí a leer y escribir mejor, a hablar un español más refinado, a vestirme y comportarme como una joven de ciudad. Pero durante todos esos años, no pude olvidar a mi familia. Especialmente a Amelia, a quien había dejado en las garras de ese monstruo. Por las noches, cuando yacía en mi camita en la trastienda, rezaba para que estuviera bien y me prometía que algún día volvería para ajustar cuentas con mi padre. Y ese día llegó antes de lo que imaginaba. Porque una carta que recibí en 1962 trajo noticias que cambiarían por completo mis planes de venganza. Era una mañana nublada de julio cuando el cartero trajo una carta con mi nombre escrito con letra temblorosa. La reconocí al instante, era de mamá. Con manos temblorosas, abrí el sobre amarillento. La carta era breve, pero cada palabra me cayó como una lluvia de granizo. Mi querida Celeste, espero que esta carta te encuentre bien. Tengo algo terrible que decirte. Tu hermana Amelia, ella no está soportado más, hija mía. La semana pasada se ahorcó de la higuera del patio. Dejó una carta diciendo que ya no soportaba el dolor. Tu padre ni siquiera apareció en el velorio. Dijo que estaba demasiado débil para esta vida. Celeste, vuelve a casa. Te necesito. La carta se me cayó de las manos. Sentí como si el mundo entero se hubiera derrumbado a mi alrededor. Mi hermanita, esa niña de ojos dulces que había abandonado, se había quitado la vida por culpa del maltrato de nuestro padre. Lloré durante días, doña Elena me consoló, pero sabía que nada podría sanar la herida de mi corazón. La culpa me consumía, ¿y si me hubiera llevado a Amelia conmigo? ¿Y si hubiera denunciado a mi padre? ¿Y sí, y sí, y sí?
Fue entonces cuando me vinieron a la mente las palabras de doña Pascuala: quien siembra tempestades, tempestades cosechará. En ese momento, juré sobre la tumba de mi hermana que mi padre pagaría por todo lo que había hecho. Pero no sería una venganza impulsiva. Sería calculada, precisa y devastadora. Y para llevar a cabo mi venganza, necesitaría algo mucho más poderoso que la ira, necesitaría paciencia, inteligencia y una ayuda muy especial que estaba por llegar. Regresé a Cusco en 1963, ya con 23 años, muy distinta a la joven asustada que había huido 8 años antes. Traía conmigo no solo una mejor educación y modales refinados, sino también una determinación tan fría como el viento de la montaña. Encontré a mamá envejecida, con canas prematuras y profundas arrugas alrededor de los ojos. Tomás y Carlos se habían convertido en hombres jóvenes y trabajaban duro para mantener a la familia, mientras que papá bebía cada vez más y rara vez traía dinero a casa. Mi padre me recibió con sorpresa y desconfianza. Ya no era la niña frágil a la que aterrorizaba. Era una mujer que sabía imponerse, que hablaba con autoridad y que lo miraba a los ojos sin mostrar miedo. Durante semanas, observé su rutina. Descubrí que había perdido su trabajo en la minera por culpa de la bebida y que ahora sobrevivía haciendo trabajos esporádicos. También descubrí que le debía dinero a mucha gente, incluyendo a algunos hombres peligrosos que le prestaban dinero con altos intereses. Pero el descubrimiento más importante llegó gracias a una conversación casual con doña Esperanza, nuestra vecina más cercana. Me contó, en un susurro, como si fuera el secreto más grande del mundo, que mi padre había forzado a otras chicas del barrio. Los padres lo sabían, pero temían confrontarlo. Fue entonces cuando mi plan empezó a tomar forma. No sería solo una venganza personal. Sería justicia para todos los niños a los que había lastimado. Pero para que mi plan funcionara, necesitaría la ayuda de alguien muy especial. Y esa persona apareció en mi vida de una forma que jamás podrías imaginar. En octubre de ese año, durante la festividad de la Virgen del Rosario, conocí a Miguel Herrera, un joven abogado que acababa de regresar de estudiar en Lima. Era un hombre alto, con gafas y de voz suave, que trabajaba ofreciendo consultas legales gratuitas a las familias más pobres del barrio. Lo que más me impresionó de Miguel no fue solo su inteligencia, sino su genuina pasión por la justicia. Durante nuestras conversaciones en pequeño café en la Plaza de Armas, mientras tomábamos chocolate caliente y observamos mientras la gente caminaba por las calles empedradas, me contaba cómo la ley podía ser una herramienta para proteger a los más débiles. Poco a poco, comencé a abrirme a él y contarle mi historia. Primero, le conté la violencia física que sufrimos. Luego, con gran dificultad, le revelé el abuso sexual. Miguel me escuchaba atentamente, con los ojos llenos de ira contenida con cada detalle que le contaba. Celeste, dijo una tarde, tomándome de la mano por encima de la desgastada mesa de madera del café, lo que hizo tu padre no solo estuvo mal. Fue un delito grave. Y aunque ocurrió hace años, todavía hay maneras de obtener justicia. Explicó que estaba empezando a especializarse en casos de maltrato infantil, un área aún muy nueva en el derecho peruano. Y lo que es más importante, tenía contactos en la policía y el poder judicial que podían ayudarle. Esa noche, mientras caminaba hacia casa por las calles poco iluminadas de San Blas, sentí por primera vez en años que no estaba solo en esta lucha. Pero lo que Miguel estaba a punto de contarme sobre los increíbles poderes que teníamos cambiaría por completo el alcance de mi venganza. Porque descubrí que podíamos hacer algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Miguel pasó semanas investigando discretamente. Descubrió que mi padre no solo era un maltratador doméstico, sino que había abusado de al menos otras 6 niñas del barrio a lo largo de los años. Algunas familias se habían mudado por esto, otras simplemente guardaron silencio por miedo o vergüenza. Celeste, dijo una tarde de noviembre, mientras hemos revisado documentos en su pequeña oficina. Conseguí a 3 familias dispuestas a testificar. Y hay algo más, descubrí que su padre fue arrestado 2 veces por conducir ebrio y agresión, pero siempre salía libre porque conocía a gente de la policía. Mi corazón se aceleró. Por fin, las piezas del rompecabezas encajaban. Miguel había ideado una estrategia legal perfecta. Primero, reuniríamos todas las pruebas posibles, declaraciones de las víctimas, informes médicos antiguos, testigos de violencia doméstica. Luego, presentaríamos una denuncia formal que no podría ignorarse. Pero la parte más brillante del plan estaba en otra parte.
Miguel había descubierto que mi padre estaba atrasado en el pago de varios impuestos y había asumido deudas usando como garantía la misma casa donde vivíamos. Si me arrestaban, lo perdería todo. Durante estos meses de preparación, sentí algo que nunca antes había experimentado, verdadero poder. Ya no era una niña indefensa que huía de casa en mitad de la noche. Era una mujer adulta y educada con aliados poderosos, orquestando cuidadosamente la caída del hombre que había destruido mi infancia. Pero en medio de todos estos preparativos, ocurrió algo que casi destruyó mis planes. Algo que me hizo descubrir un secreto sobre mi padre que lo cambiaría todo. Era una fría noche de diciembre cuando doña Pascuala, ya muy enferma y a punto de morir, me llamó urgentemente a su casa. Sus manos arrugadas temblaban al entregarme una carta amarillenta sellada con lacre rojo. Esta carta, la he guardado durante más de 20 años, dijo con voz débil. Tu madre me pidió que te la diera solo si algo muy grave le ocurría a tu familia. Creo que ha llegado el momento. Con el corazón latiéndome con fuerza, abrí la carta. La letra era de mamá, pero mucho más joven. La fecha del encabezado me impactó, 1940, 2 años antes de mi nacimiento. Y luego leí las palabras que cambiaron por completo mi comprensión de todo. Doña Pascuala, le escribo esta carta porque necesito contarle a alguien un terrible secreto. Teodoro no es mi verdadero esposo. Mi verdadero esposo, Aurelio, murió en una avalancha en las montañas cuando estaba embarazada de Celeste. Teodoro era su hermano mayor y se ofreció a casarse conmigo para salvar mi honor. Pero siempre me dijo que lo hizo solo para tener poder sobre mí y mis hijos. Y peor aún, siempre supo que Celeste no era su hija. Era la hija de Aurelio. Y por eso siempre la trató con más crueldad que a las demás. La odiaba por recordarle al hermano al que envidiaba. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae la carta. Teodoro no era mi padre biológico. Era mi tío. Y me odiaba porque representaba al hermano que siempre había envidiado. En ese momento, todo cobró sentido, porque yo siempre era el blanco principal de su ira, porque me miraba con tanto odio, porque parecía encontrar especial placer en humillarme. Esta revelación podría haberme destruido, pero en realidad hizo lo contrario. Me dio una fuerza que desconocía. Porque ahora sabía exactamente cómo llevar a cabo la venganza perfecta. Con esta nueva información, mi plan de venganza adquirió una dimensión completamente nueva. No se trataba solo de justicia penal, sino de destruir por completo la falsa identidad que Teodoro había construido. Comencé a investigar la historia de mi verdadero padre, Aurelio. Descubrí que él había sido un hombre respetado y trabajador, dueño de unas cuantas pequeñas propiedades en la montaña. Propiedades que, legalmente, deberían haber sido mías, pero que Teodoro había vendido en secreto a lo largo de los años. Miguel estaba eufórico cuando supo la verdad. Celeste, esto lo cambia todo. Dijo, los ojos brillando tras sus gafas. No solo podemos procesarlo penalmente por los abusos, sino también civilmente por malversación de fondos y fraude. Lo perderá todo. Pero quería más que eso. Quería que toda la comunidad supiera qué clase de hombre era realmente. Empecé a difundir la verdad discretamente. Hablé con mujeres en el mercado, hombres en la plaza y vecinos durante la misa dominical. Les conté sobre el abuso, el matrimonio simulado con mi madre y cómo él les había robado la herencia a los hijos de su propio hermano fallecido. En pocos meses, Teodoro se convirtió en un paria en la comunidad. La gente lo evitaba en la calle, susurraba a su paso y se persignaba al verlo acercarse. Pero lo que no esperaba era que Teodoro aún tuviera un as bajo la manga. Y lo que hizo cuando descubrió mis planes casi me cuesta mucho más de lo que estaba dispuesto a pagar. En marzo de 1964, Teodoro descubrió que yo estaba detrás de la campaña que había arruinado su reputación. En una tarde de lluvia torrencial, cuando el cielo cusqueño estaba tan negro como sus pensamientos, apareció borracho en mi puerta, cuchillo en mano. Miserable, gritó, tambaleándose. Me has destrozado la vida. Pero no te saldrás con la tuya. Mamá y mis hermanos se escondieron en su habitación, aterrorizados. Pero esta vez, no salí corriendo. Me quedé allí, mirando fijamente a los ojos al hombre que había sido el demonio de mi infancia. Teodoro, dije, usando su nombre en lugar de papá, por primera vez, tu vida se destruyó sola. Acabo de mostrarles a todos quién eres realmente. Se abalanzó sobre mí con el cuchillo,
pero años de odio y alcohol habían hecho que sus movimientos fueran lentos y descoordinados. Logré esquivarlo y salir corriendo de la casa. En la calle, grité pidiendo ayuda. Los vecinos, que ahora sabían toda la verdad sobre él, acudieron de inmediato para protegerme. Don Carlos, que vivía al lado, desarmó a Teodoro de un golpe en el brazo. Esa misma noche, Miguel llegó con 2 policías. Teodoro fue arrestado por intento de asesinato. Pero lo más increíble fue lo que sucedió después. Una a una, las familias de las demás víctimas se presentaron para testificar. Mujeres que habían permanecido en silencio durante años finalmente encontraron el coraje para hablar. Y fue en ese momento que me di cuenta de que mi venganza se había convertido en algo mucho más grande, una revolución silenciosa que cambiaría nuestra comunidad para siempre. El juicio de Teodoro fue el primer caso de abuso sexual infantil que los tribunales cusqueños tomaron en serio. Miguel había reunido tantas pruebas y testimonios que la defensa prácticamente no tenía argumentos. Durante las audiencias, que duraron 3 meses, vi algo que nunca pensé que vería, a Teodoro siendo humillado públicamente, teniendo que escuchar en detalle todo el sufrimiento que había causado, siendo tratado como el criminal que siempre fue. Pero lo más doloroso y, a la vez, lo más liberador fue cuando me tocó testificar. Por primera vez en mi vida, pude mirar a ese hombre y decir en voz alta, frente a un juez, abogados, periodistas y decenas de personas en el público, todo lo que me había hecho a mí y a mi familia. Teodoro Quispe, dije, y mi voz resonó por toda la sala, destruiste la infancia de tus propios hijos, violaste a niños inocentes y causaste la muerte de mi hermana Amelia. Pero hoy, por fin, se ha hecho justicia. Vi lágrimas en los ojos de algunos espectadores. También vi la desesperación en el rostro de Teodoro, que parecía haber envejecido 10 años en tan solo unos meses. La sentencia fue histórica: 15 años de prisión por abuso sexual, 5 años por malversación de fondos, una multa y la obligación de indemnizar a todas las víctimas. Además, perdió permanentemente el derecho a nuestra vivienda y a cualquier propiedad que poseyera. ¿Pero creen que la historia termina ahí? ¿Qué me conformé con ver a Teodoro en la cárcel? No, mis queridos oyentes. La venganza final estaba por llegar. Teodoro solo pasó 7 años en prisión. Salió en libertad en 1971, ya con 60 años, enfermo, sin dinero, sin familia ni amigos. Nadie en Cusco quería saber nada de él. Durante todos estos años, me casé con Miguel, tuvimos 3 hermosos hijos y construimos una vida próspera. Miguel se había convertido en un respetado abogado, especializado en la defensa de víctimas de abuso, y yo trabajaba como maestra en una escuela para niñas de bajos recursos. Cuando supe que Teodoro había salido de la cárcel, muchos esperaban que sintiera miedo o ira. Pero lo que sentí fue diferente, una frialdad calculada, la certeza de que mi venganza aún no estaba completa. Descubrí que vivía en una favela a las afueras de la ciudad, sobreviviendo con trabajos esporádicos y obras de caridad. Era justo donde quería que estuviera. Así que comencé la fase final de mi plan. Durante 2 años, de forma completamente anónima, le envié suficiente dinero para comprar cachaza. Siempre cachaza, nunca comida ni medicinas. Quería acelerar su destrucción física. Al mismo tiempo, me propagué corrieron rumores de que planeaba vengarse de mí y de las demás víctimas que testificaron en su contra. Esto provocó que incluso quienes podrían haberlo compadecido lo evitaran por completo. Teodoro murió solo en 1974, en una fría mañana de julio, encontró 3 días después, los vecinos lo acusaron. La causa oficial de su muerte fue cirrosis hepática, pero yo sabía la verdad, había muerto de soledad, abandono y desesperación. Y fue solo el día de su funeral que di el golpe final a mi venganza. Lo que hice ese día impactó incluso a Miguel. El día del entierro de Teodoro, solo 4 personas acudieron al cementerio: el sepulturero, el cura, Miguel y yo. Ni siquiera mi madre, fallecida 2 años antes, estuvo allí para despedirlo. Pero no fui al cementerio a despedirme. Fui a llevar a cabo la última parte de mi venganza. Cuando el sacerdote terminó de recitar las oraciones y se alejó, me acerqué al sencillo y barato ataúd de madera. Miguel se mantuvo a una distancia respetuosa, pensando que necesitaba un momento a solas para reconciliarme con mi pasado. Pero lo que hice fue lo contrario. Me incliné sobre el ataúd y susurré las últimas palabras que ese hombre oiría en la vida. Teodoro, moriste exactamente como merecías, solo, despreciado, arruinado y olvidado.
Destruiste la vida de niños inocentes, causaste la muerte de mi hermana e hiciste que nuestra familia viviera un infierno durante años. Pero sobreviví. Crié una hermosa familia, construí una carrera respetable y dediqué mi vida a proteger a otros niños de lo que nos hiciste. Tu muerte no me trae alegría, Teodoro. Me trae algo mucho mejor, la certeza de que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Y que las personas como tú siempre terminan exactamente donde se merecen, en el olvido. Así que hice algo que había planeado durante meses. Saqué de mi bolsillo una pequeña foto de Amelia, mi hermana que se había suicidado por culpa de su abuso, y la puse sobre el ataúd. Este es el rostro de la inocencia que destruiste, dijo. Y es el último rostro que verás antes de enfrentar el juicio final. Al alejarme de la tumba, sentí que se me quitaba un peso inmenso de encima. No era alivio ni alegría. Era algo mucho más profundo, la sensación de que un ciclo se había cerrado definitivamente. Miguel me abrazó en silencio mientras caminábamos de vuelta al coche. Sabía que ese momento representaba no solo el fin de la vida de Teodoro, sino también el fin de décadas de dolor que yo había cargado. Pero la verdadera revelación sobre mi venganza solo llegó años después, cuando descubrí algo sobre Teodoro que cambió por completo mi perspectiva sobre todo lo que había sucedido. Habían pasado 15 años desde la muerte de Teodoro. Ya era abuela de 4 hermosos nietos, Miguel se había jubilado y nuestra vida era tranquila y feliz. Creí que el capítulo de Teodoro en mi vida estaba definitivamente cerrado. Pero en 1989 me llegó una carta que reabriría toda esta historia de una manera inesperada. La carta era de una mujer llamada Rosa Mendoza, quien se identificó como hija de Teodoro, hija de una relación anterior a su matrimonio con mi madre. Había pasado años buscando a la familia de su padre y finalmente nos había encontrado. Rosa me pidió que nos reuniéramos porque tenía información importante sobre mi padre que podría cambiar mi opinión sobre él. A pesar de su resistencia inicial, acepté recibirla en mi casa. Rosa era una mujer de unos 50 años, de aspecto sencillo pero con una mirada inteligente. Lo que me dijo aquella tarde de otoño me impactó. Celeste, dijo, tomándome de la mano, mi padre también abusó de mí de niña. Pero hay algo que debes saber, él mismo fue brutalmente abusado de niño por su propio padre, mi abuelo. Durante años, sufrió pesadillas, ataques de llanto e intentó suicidarse varias veces. Sentí que la cabeza me daba vueltas. Rosa continuó. No justifico lo que hizo. Fue terrible e imperdonable. Pero era un hombre profundamente enfermo que nunca logró romper el ciclo de violencia que había aprendido. Una vez me dijo, hacia el final de su vida, que sabía que era un monstruo, pero no podía detenerse. Esta revelación podría haberme hecho sentir lástima por Teodoro, pero en realidad tuvo el efecto contrario. Y entenderás por qué. Tras la partida de Rosa, pasé semanas reflexionando sobre lo que me había contado. Miguel intentó consolarme, pensando que me había conmocionado el descubrimiento del traumático pasado de Teodoro. Pero no era eso lo que me preocupaba. Era algo mucho más profundo. Empecé a comprender que mi venganza había sido aún más perfecta de lo que había imaginado. Teodoro no solo había sido castigado por sus crímenes, sino que se había visto obligado a enfrentar el mismo abandono y desesperación que había infligido a sus víctimas. El hombre que había sido abusado de niño y se convirtió en abusador había muerto solo, rechazado, tal como había hizo sentir a otros niños. El círculo vicioso se había roto no con compasión, sino con justicia absoluta. Y me di cuenta de algo que me sorprendió, no sentía ningún remordimiento. Ni siquiera sabía del pasado traumático de Teodoro. Miguel, dije una noche mientras tomábamos té de coca en el patio trasero, ¿crees que soy una persona cruel por no sentir pena por él? Miguel me miró con esa sonrisa sabia que había llegado a amar con el paso de los años. Celeste, hay una diferencia entre comprender las razones de alguien y perdonar sus acciones. Puedes entender que Teodoro fue víctima de un ciclo de violencia, pero eso no borra el sufrimiento que causó. Tu justicia fue necesaria para proteger a otros niños. Y fue durante esta conversación que Miguel me contó algo que desconocía sobre el verdadero impacto de mi venganza. Algo que cambió por completo mi perspectiva sobre todo lo que había hecho. Miguel me tomó las manos y dijo: Celeste, hay algo que nunca te conté sobre el caso de Teodoro. Tras su condena, otros abogados de Lima y otras ciudades comenzaron a contactarme para pedirme orientación sobre cómo procesar casos similares.
El precedente legal que sentamos con su caso allanó el camino para que cientos de otros niños recibieran justicia. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras él continuaba. En los últimos 20 años, al menos 300 familias han logrado condenar a abusadores utilizando la estrategia legal que desarrollamos para su caso. Su valentía al testificar, al romper su silencio, ha salvado a muchos otros niños. En ese momento, comprendí que mi venganza se había convertido en algo mucho más grande que la justicia personal. Se había convertido en una herramienta de protección para otras víctimas. En las semanas siguientes, comencé a recibir cartas de madres agradeciéndome por tomar la vía legal para proteger a sus hijos. Algunos me visitaron en persona, trajeron a sus hijos para conocerme y darme las gracias. Una de estas mujeres me dijo algo que se me quedó grabado. Señora Celeste, mi hija puede dormir tranquila esta noche porque usted tuvo el valor de enfrentarse a su demonio. No solo se vengó, sino que protegió a toda una generación de niños. Pero la mayor sorpresa estaba por llegar. Descubrí algo sobre mis propios hijos que me hizo comprender el verdadero significado de mi viaje. En 1995, durante una cena de Navidad en nuestra casa, mi hijo mayor, Aurelio, que llevaba el nombre de mi verdadero padre, me hizo una revelación que me conmovió profundamente. Mamá, dijo, ahora un hombre de 30 y tantos años, abogado como su padre, quiero que sepas que he dedicado mi carrera a defender a niños maltratados gracias a tu historia. Me enseñaste que romper el silencio es el arma más poderosa contra la injusticia. Mi hija Esperanza, que se había convertido en psicóloga, agregó. Mamá, trabajo en una ONG que acoge a niños en riesgo. Cada día veo a niñas que podrían haber sido tú hace 50 años. Y todas tienen la oportunidad de sanar y obtener justicia porque tú les abriste el camino. Mi hijo menor, Carlos, que era profesor, dijo. Mamá, les enseño a mis alumnos que ningún niño debe aceptar ser maltratado, que deben buscar ayuda, que el silencio nunca protege a la víctima, siempre protege al agresor. Aprendí esto al ver tu fuerza. En ese momento, con mis hijos alrededor de la mesa, con mis nietos jugando en el patio, con Miguel sonriendo orgulloso a mi lado, comprendí que mi venganza se había convertido en la mayor victoria posible. Había roto el ciclo de violencia en nuestra familia para siempre. Mis hijos crecieron sabiendo que podían confiar en mí, que podían contarme cualquier cosa, que siempre estaría ahí para ellos. Mis nietos nunca conocerán el miedo que yo sentí. Y fue en ese momento cuando tomé una decisión que sellaría definitivamente mi venganza de una manera que ni siquiera yo había planeado. En el año 2000, cuando cumplí 60 años, decidí hacer algo en lo que había pensado durante muchos años, escribir un libro contando toda mi historia. No para hacerse famosa ni ganar dinero, sino para que otras mujeres sepan que es posible sobrevivir al abuso, es posible obtener justicia y es posible convertir el dolor en fortaleza. Pasé 2 años escribiendo, Del silencio a la justicia, la historia de un no sobreviviente. Miguel me ayudó con los aspectos legales, mis hijos me dieron apoyo emocional y varias otras víctimas de Teodoro aportaron sus testimonios. El libro fue publicado por una pequeña editorial de Lima, pero tuvo un impacto mucho mayor del que esperábamos. Las universidades comenzaron a usarlo como material de estudio y las ONG, repartido gratuitamente a familias en riesgo, y he recibido cientos de cartas de mujeres que encontraron el coraje para denunciar a sus abusadores después de leer mi historia. Pero la mayor satisfacción llegó cuando una chica de 20 años se me acercó después de una charla que di en una escuela. Señora Celeste, dijo con lágrimas en los ojos, mi padrastro abusó de mí desde que tenía 8 años. Leí su libro y encontré la fuerza para denunciarlo. Lo arrestaron la semana pasada. Gracias por enseñarme que no estaba sola. En ese momento, supe que mi venganza estaba completa. Teodoro había muerto en el olvido, pero mi historia seguía viva, protegiendo a niños que ni siquiera habían nacido cuando todo comenzó. Hoy, a los 78 años, al recordar todo este recorrido, no me arrepiento de nada. Teodoro recibió justo lo que merecía, justicia absoluta, abandono total y un legado de vergüenza. Pero más importante que mi venganza personal fue descubrir que el dolor se puede transformar en propósito, que el sufrimiento puede generar fuerza para proteger a otros y que romper el silencio puede salvar vidas. Mi hermana Amelia no murió en vano. Su muerte fue el catalizador que me dio el valor para enfrentar a nuestro abusador y sentó un precedente que protegió a cientos de otros niños. Si estás escuchando y conoces a alguien que sufre abuso, recuerda que hay una salida. Si tú también eres víctima, recuerda que no estás solo. Y si tienes hijos, protégelos siempre,
Créeles siempre y nunca dejes que el miedo al escándalo domine tu amor por ellos. Mi venganza fue perfecta porque se convirtió en justicia. Y la verdadera justicia no es solo castigar al culpable, sino proteger al inocente. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si conoces a alguien que necesite saber que es posible sobrevivir y superar la adversidad, comparte este video. Deja un comentario contándonos cómo te sentiste y suscríbete al canal para escuchar más historias como esta. Y recuerda, el silencio nunca protege a la víctima. Siempre protege al agresor. Ten la valentía de romper el silencio cuando sea necesario. La justicia puede tardar, pero siempre llega. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.